Un saludo muy cordial para todos en este pequeño tiempo que voy a tener acá. Espero que podamos compartir, que podamos hacer memoria de muchas cosas hermosas que hemos pasado y así poder alegrarnos todos las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Quiero hacer memoria de nuestras amadas conferencias bíblicas. Las hermanas desempeñamos un papel muy importante en este tiempo de conferencias y nosotras estábamos ocupadas sirviendo al Señor con nuestras habilidades como cocineras, como servidoras a los hermanos, y eso fue muy bonito porque aprendimos a conocer otras personas que vinieron de tan lejos a veces que nosotros no podíamos imaginar que podían haber otras personas así como nosotros que amaban al Señor, compartían las cosas del Señor, y por eso digo que fue un tiempo muy lindo para nosotras. Las hermanas trabajábamos en tres etapas o en tres lugares para nosotros. Como mujeres estábamos en la cocina, en los comedores y en el lavado del servicio, que yo creo que todas lo hacíamos con todo cariño, con mucho amor al Señor, porque este trabajo no era para los hombres, era para el Señor. Y yo trabajé por muchos años administrando y el comedor, los comedores, porque eran 3 o 4 comedores que habían, y era una actividad, podemos comparar con un hormiguero, porque iban y venían las hermanas con los platos, con todo, así como las hormigas van y vienen con sus hojas, igualito nosotros. Entonces esta fue una actividad bastante importante, porque nosotros dábamos el alimento físico, material a nuestros hermanos, mientras nuestros enseñadores, nuestros oradores nos daban los manjares espirituales, y eso para nosotros fue sumamente grande. Una cosa que había muy importante es que aún la ciudad de Camiri, cuando llegaba septiembre, nos preguntaban: ¿cuándo serán sus conferencias de ustedes? Ellos no conocían al Señor, pero sabían que había un acto de mucha importancia y que ellos querían estar ahí. Eso era una gran bendición del Señor, porque la palabra iba a llegar a ellos. Después puedo sacar el resumen. Fuera de haber aprendido tantas cosas hermosas de la palabra del Señor que nos enseñaban los hijos, los siervos del Señor, puedo sacar en conclusión que los muchos inconversos llegaron a conocer al Señor como su Salvador. Gente que no era de aquí de Camiri y gente que venía, a veces venían solamente por visitar y pasear y conocer Camiri. Pero ahí el Señor los encontró y los rescató y los salvó. Eso era lo más grande. Otra cosa, hermanos, que yo quiero sacar en resumen es que hay
unas cosas importantes, especialmente para mí, como soy una hermana que ha trabajado desde el momento que llegué a este lugar, a Camiri. Empecé a meterme de lleno en la obra del Señor aquí. 1. Aprendimos a servir al Señor. Aprendimos a servir al Señor. Y el Señor dice que nosotros debemos servir al Señor. Servir al Señor con... ¿Cómo debemos servir? Con alegría. Cuando María y Marta cuando el Señor Jesús estaba en la casa de María y Marta, María era afanada para servirle. O quiero decir Marta. María escuchaba la palabra del Señor, pero Marta servía. Aunque el Señor le dijo a María que escogió la mejor parte, pero Marta también, yo la tomo como una persona muy parecida a nosotros, que queremos servirle. Nosotros queríamos dar aquí a nuestras visitas, aunque sea un poro como tomamos nosotros los chaqueños, un mate en poro, con amor. Y cuando hacíamos eso, servíamos al Señor también, porque el servicio al Señor es servir a los hermanos. Otra cosa que aprendimos, como dice el Salmo 133:1, dice: mirad cuán hermoso, cuán bueno es estar juntos los hermanos en armonía. Qué lindo es, hermanos, estar juntos. Hermanos que en todo el año no nos visitamos porque vivimos lejos, pero para esa fecha estamos juntos. Comunión, servicio, comunión entre hermanos. Y otra cosa, que es lo que a mí me ha impactado, porque yo no aprendí así: la hospitalidad. ¿Qué dice Hebreos 13? Hebreos 13 dice que no os olvidéis de la hospitalidad, porque sin saber algunos hospedaron ángeles. Y se dan cuenta, hermanos, que quizás el Señor mandó ángeles a nuestra casa. Quizás no un ángel del cielo que vino con sus alitas y todo como pensamos nosotros, sino un hermano que era enviado de Dios para ayudarnos, para compartir con nosotros la palabra. Hermanos, las conferencias fueron para nosotros algo muy importante. Y nuestro deseo como hermanos mayores ahora de la iglesia es que la nueva generación que está ahora aprenda a ser hospitalaria, servidora, y que aprenda a amar y tener comunión con los hermanos, sean de donde sean y de la raza que sean. Eso sería hermoso, porque saben que de lo que yo tengo un orgullo entre comillas, que la gente decía: Camiri, la iglesia de Camiri es hospitalaria, y eso no debemos olvidarlo. El año pasado una hermana me llamó de Cochabamba y me dijo: hermana, la estoy llamando para saber si me puede recibir, porque ustedes siempre han tenido fama de ser hospitalarios. ¿Siguen así? Y yo le dije: hermana, cuando el Señor ha puesto eso en nuestros corazones, eso no se sale. Y doy gracias al Señor por eso, hermana. Y estoy contenta de compartir este tiempo con ustedes. Muchas gracias. Mis hermanos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga.
Los saludo con la paz del Señor. Mi nombre es Olimpia. Quiero compartirles mi testimonio sobre las conferencias bíblicas de la Iglesia Cristiana Camireña. Yo empecé a ir a las conferencias más o menos el año 68. Me invitó un sobrino para que fuera a las conferencias. Entonces yo vi que cocinaban con leña y me gustaba ayudar, aunque hacía mucha calor y se cocinaba con leña, pero me gustaba ir porque yo veía el amor entre hermanas, con qué armonía, con qué cariño lo hacían, se cocinaba así. En entonces era la jefa de cocina, doña María de Tapia, y ella me permitió que yo fuera a ayudar, pero yo no conocía al Señor, no era hija del Señor todavía. Y pasó un tiempo cuando el Señor bendijo ya con cocina a gas, ya se cambió la cocina de ahí de leña al fondo, y ahí ya se cocinaba a gas. Se cocinaba para muchos hermanos, ya venían muchos hermanos a las conferencias, donde se cocinaba una res al día, se ocupaba para cocinar. Y era muy lindo, en esos tiempos era muy lindo, cocinábamos muchas hermanas, más de 10 hermanas estábamos en la cocina, pero todas hacíamos con amor al Señor. Pero yo no conocía al Señor, yo iba a cocinar, a ayudar, porque me nacía de mi corazón que vaya a ayudar, pero sin conocer al Señor. Y pasaron muchos años para que yo llegara a conocer al Señor. Empecé a ir al 68 y para el 74 recién yo conocí al Señor. Pero ahí cambió mi vida el Señor, por completo. Dejé todo del mundo lo dejé para servir al Señor. Y me gustaba ir a las conferencias. Para ese entonces, cuando yo decidí recibir al Señor, recibí con la hermana Loren. Ella fue mi madre espiritual, donde todo lo que yo aprendí fue gracias a ella. O todo lo que yo sé, gracias a ella. Gracias a la hermana Loren, que era mi madre espiritual. Y después ya tuve el privilegio ya de ir a servir en el comedor. En el comedor se servía, 3 veces entraban los hermanos de 60 cada entrada. Pero el trabajo bien duro era, pero por amor al Señor todos se lo hacían. No había cansancio, en entonces las calores eran bien fuertes, ni tampoco sentíamos calor. Todo lo hacía por amor al Señor. Y estando sirviendo y ayudando en el comedor, el Señor puso en mi corazón que yo debo hacer el arreglo o el decorado de la iglesia. Entonces, el Señor ha provisto de todas las flores que yo podía necesitar para el arreglo. Y el Señor era mi guía, Él me dirigía cómo debo hacerlo. Y gracias al Señor lo hacía con amor para Él. Y Él era mi guía. Él era el que me dirigía cómo debo hacerlo. Porque todo lo que hacemos debemos hacer lo mejor para el Señor. Para en ese entonces venían muchos hermanos de todas partes. Y venían personas que no conocían al Señor. Pero en las conferencias ellos llegaban a conocer al Señor, hasta se bautizaban también. Habían muchos hermanos, cientos de hermanos que han llegado a los pies del Señor y bautizados también. Gracias al Señor por sus bendiciones en ese tiempo. Y también tuve el privilegio de tener en mi casa a los hermanos de Santa Cruz, de Guarnes, de la Argentina, y nuestro hermano Juan Cuellar, al mediodía llegó él con unas hermanitas de Sucre. Y bueno, no importaba la hora, era que tenía que recibir a las hermanas, pese a la hora que eran las 12. Y yo las recibí, porque el Señor puso en mi corazón que yo debo recibir las hermanas.
Eran las 12 y yo tenía que darles el almuerzo a las hermanas. Yo tenía la comida para mis hijas que salían del colegio, pero yo les servía a las hermanitas el almuerzo de mis hijas. Y cuando ellas llegaron, no había comida para darles. Entonces ese rato nos pusimos a cocinar. Y al momento estuvo ya la comida para que ellas coman. Qué lindo, hermanos, acordarse de todo eso, que cuánto deseáramos que volvieran esos años, que hubieran otra vez las conferencias. Y ahí yo estoy lista también. Y debemos estar listos, hermanos, para servir al Señor. Yo estoy dispuesta a ayudar, a servirle. Pese a mis 79 años que tengo, yo estoy lista para servir al Señor. Y ese es mi deseo, hermanos, que ustedes sirvan al Señor también. Qué lindo, hermanos. Uno se siente gozoso de servir al Señor. Qué alegría, hermanos, de servir al Señor. Yo estoy dispuesta, hermanos. Y eso también quiero que ustedes también estén dispuestos a servir al Señor. En lo que les llame al Señor, hermanos. O en lo que me llame a mí también para servir al Señor. Les deseo muchas bendiciones, hermanos. Y la paz del Señor que sea con ustedes. Y que Dios los bendiga. A la cruz de
buenas noches, bienvenidos a este tercer día de conferencia de la Iglesia Cristiana Camireña. Damos gracias a nuestro Señor que nos permite tener este tiempo de conferencia, de poder aprender de la palabra de Dios. Agradecer a Dios porque podemos transmitir la palabra de Dios y llevarlo hasta sus hogares. En este tiempo de conferencia me gustaría no solamente que aprendamos acerca de la palabra de Dios que se va a exponer a lo largo de estos días, sino también que en casa podamos, entre familia, poder agradecer a nuestro Señor por todo este tiempo que nos está cuidando en esta pandemia. Para comenzar, voy a dar paso a nuestro hermano Andrés Flores, él es anciano de nuestra iglesia, que nos va a dirigir en una palabra de oración. Buenas noches, hermanos, damos gracias al Señor por este tiempo que nos concede de poder reunirnos de esta manera virtual para llevar adelante una vez más estas conferencias que con mucho agrado y gozo estamos haciéndolo en el nombre del Señor. Y para ello queremos encomendar este tiempo al siervo del Señor, a nuestro hermano Eliseo Zúñiga, quien va a ministrar la palabra del Señor, y que la palabra del Señor caiga en buena tierra en aquellos corazones que verdaderamente necesiten del Señor. Oremos para que la palabra del Señor sea de bendición a los corazones que vayan a escuchar en esta noche la palabra del Señor. Oremos. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, te alabamos y te damos gracias, oh Dios, por tu amor, por tu gracia, tu misericordia que tienes para con nosotros y el mundo entero. Y te damos gracias por este momento que vamos a escuchar de tu bendita palabra. Pedimos una bendición muy especial por nuestro hermano Eliseo Zúñiga, quien va a ministrar tu palabra en esta noche, Señor, que tú le unjas con el poder de tu Espíritu Santo y que tu palabra caiga en buenos corazones y que den frutos, Señor, al 100%. Padre, queremos encomendar todo este tiempo, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias a nuestro hermano Andrés por esa palabra de oración. Nosotros seguimos y continuamos en esta conferencia que lleva como título Maranata. ¿Qué significa esto, no? Cristo viene pronto. Y bueno, en este tiempo de pandemia han sucedido muchas cosas que probablemente nos han llevado a la tristeza y el dolor y poder clamar a nuestro Dios. Bueno, pues, Cristo viene pronto y viene por su iglesia. Vienen por todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Y gracias a Dios porque podemos tener esa esperanza. En estos días de conferencia vamos a hablar de esto, de esa gran esperanza que el Señor Jesucristo nos ha dado. A lo largo de la historia, nuestra iglesia se ha caracterizado por estas conferencias. Y algo interesante es que como el cuerpo de Cristo, nuestros hermanos, sus talentos, ya sea a través de la exposición de la palabra, aquellos que tienen el don de servicio en la limpieza, en la planificación, pero también aquellos que tienen el talento de la música. Y es por eso que en este momento vamos a escuchar a nuestros hermanos de la iglesia Cabevit de la ciudad de Santa Cruz, que nos tienen este especial para esta noche. Alguna para un mundo donde Dios no está. No hay esperanza de amor y de paz, donde el odio deja marca fatal. No hay esperanza de vida en aquellos que no aman a Dios. No hay esperanza de un mundo de paz si el hombre deja a Dios al final. La
esperanza es Jesús, Él es nuestro camino. La esperanza es Jesús, nuestra luz entre espinos. La esperanza es Jesús, la certeza de salvación, donde el mundo puede hallar solución. La esperanza es Jesús. Solo hay esperanza y certeza en quien ya salió vencedor. Solo hay esperanza en Cristo el Señor, para un mundo que no tiene amor. La esperanza es Jesús, Él es nuestro camino. La esperanza es Jesús, nuestra luz entre espinos. La esperanza es Jesús, la certeza de salvación, donde el mundo puede hallar solución. La esperanza es Jesús. La esperanza es Jesús, Él es nuestro camino. La esperanza es Jesús, nuestra luz entre espinos. La esperanza es Jesús, la certeza de salvación, donde el mundo puede hallar solución. La esperanza es Jesús. La esperanza es Jesús. Gracias a nuestros hermanos de Cabevit que nos han cantado esta linda canción hablando de esta esperanza que es el Señor Jesucristo. Y es de esta esperanza la cual vamos a escuchar en esta noche a través de nuestro querido hermano Eliseo Zúñiga, quien es un siervo del Señor que siempre está predicando en todas partes de nuestro país y en esta noche nos va a acompañar hablando de la palabra de Dios. Maranata, el Señor viene. Maranata tiene una doble connotación. Es de bendición para los creyentes, pero maldición para los no creyentes. Porque para el creyente es el cumplimiento de esa esperanza gloriosa que tiene de que un día el Señor volverá. Pero en cuanto al no creyente, es algo terrible, porque cuando el Señor venga, juzgará y condenará a toda persona que haya rechazado al Señor Jesucristo en vez de poner su fe y aceptarlo gustosamente como el Salvador de su alma. Maranata cumplirá la promesa de Dios y la esperanza del creyente. Después de que los discípulos le mostraron los edificios hermosos del templo al Señor Jesús, y después de que el Señor anunció su destrucción, los discípulos le hicieron 3 preguntas. Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo sucederá todas estas cosas? Leamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, y pues allí leemos en los versos
20 al 24 lo siguiente: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. La pregunta de los discípulos fue: ¿y cuándo será esto? ¿Cuándo será esto? La respuesta del Señor es muy reveladora. ¿Y cuáles son las revelaciones que el Señor hace en esta ocasión? En el versículo 20 dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Así que en primer lugar, el Señor Jesús revela el tiempo de la destrucción de Jerusalén. Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos. Cuando Jerusalén fuese rodeada por los ejércitos, es decir, campamentos de soldados. El año 70 de nuestra era, de la era cristiana, las tropas romanas, al mando de Tito, general romano, rodearon la ciudad de Jerusalén. Y entonces el Señor dice: cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Sabed entonces, el Señor Jesús está diciendo que deberían constatar los hechos a la luz de la palabra de Dios. Ahora, lo que nos cuenta la historia es que, a pesar de que Tito ordenó a sus soldados a no incendiar el templo, sino guardarlo como una reliquia hebrea de la arquitectura hebrea, un soldado insubordinado dice que lanzó una flecha incendiaria. Es decir, la flecha estaba untada con brea y puesta al fuego. Y dice, lanzó. Había desobedecido a su general. Había desobedecido al capitán, al comandante. Pero el Señor dijo que no quedaría piedra sobre piedra, y el fuego derritió el oro del templo. De tal manera que el oro se derritió, y entonces fue penetrando muy profundo a la tierra, y los soldados romanos, queriendo recuperar el oro derretido, empezaron a remover las piedras y no quedó una sobre otra. Cuando uno visita Roma, puede buscar y encontrar el Arco de Tito. Y en el Arco de Tito justamente hay un alto relieve que muestra que algunos hombres rodeados por soldados romanos están cargando el menorá. ¿Y qué es el menorá? Es el candelero de oro de 7 brazos que estaba en el lugar santo. Eran lámparas con luces alimentadas con aceite de oliva que alumbraban hacia adelante. Ese menorá se nota allí en ese cuadro que efectivamente los soldados romanos sacaron de allí, del templo, y se llevaron a Roma. El Señor Jesús advirtió: cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos. De modo que ese anuncio de que no quedaría piedra sobre piedra, que el templo sería destruido, se cumple el año 70, cuando Tito ataca, rodea primeramente a Jerusalén y después destruye los muros, y también el templo es incendiado.
En el verso 21 dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Aquí el Señor Jesucristo no solamente revela el tiempo de la destrucción de Jerusalén, sino que también aconseja qué hacer en esas circunstancias. 3 cosas dice el Señor. Primero, deben irse de en medio del peligro, deben huir de allí. Deben evitar entrar donde está el peligro. Deben reconocer la fragilidad del cuerpo. El verso 23, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Ira sobre este pueblo. Aquí el Señor Jesús expresa su ternura para quienes sufren. Hay mujeres encintas. Mujeres encintas, qué difícil para una mujer en ese estado de gravidez. Huir, escapar del asedio, de la persecución, de la matanza que ofrecían los soldados. Y qué triste para aquellas madres que crían niños, bebés. Qué difícil huir del ataque romano. ¿Cómo huir? Huir estando dentro. Ahora, Tito se cuenta también en la historia que Tito se retiró por un tiempo. Estaba asediando, rodeando la ciudad, pero por un tiempo se retiró, y así los creyentes huyeron a Pella, ¿no? Más o menos unos 35 kilómetros hacia el norte, a una ciudad pequeña, Pella. Y no podía fallar la palabra del Señor. Él había dicho, los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren. Ni siquiera, en otro pasaje dice, ni siquiera para sacar alguna posesión, alguna ropa, nada. Deberían huir directamente. El Señor les aconsejó, y se cuenta que muchos creyentes huyeron hacia Pella, y allí se salvaron de la matanza que el ejército romano hizo entre los judíos. El Señor aconseja qué hacer en esas circunstancias de peligro, de muerte. Los versos 22 al 24 dice, porque estos son días de retribución, para que se cumpla todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas. Estos días son días de retribución. Son días de retribución. Y uno se pregunta, pero ¿por qué la muerte, el cautiverio es anunciada, es ofrecida? ¿Cómo? El Señor Jesús explica el por qué. ¿Por qué? Dice el Señor en este versículo 22 de Lucas 20, porque estos son días de retribución. Son días de retribución. Vamos a ver algunas profecías del Antiguo Testamento que nos aclaran, nos presentan los motivos por qué Israel iba a ser atacada, destruida, y por qué muchas personas iban a sufrir la misma muerte allí en Israel. En Isaías capítulo 13, el verso 9 dice, he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. He aquí, ¿no? El profeta anuncia, he aquí el día de Jehová viene. Ahora, lo interesante es que en el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo Testamento, se habla del día del Señor o el día de Jehová. Y este día, así anunciado como el día de Jehová o el día del Señor, se caracteriza por ser un día de retribución, de venganza, de ira por los crímenes y por la incredulidad del pueblo de Israel.
En otra profecía, en el profeta Joel, en Joel capítulo 2, leemos en el verso 1 primeramente: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, también todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. En el versículo 11 dice: y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Aquí vemos que la característica de el día del Señor o el día de Jehová es terrible, es insoportable. Va a ser algo tremendo para todo el mundo, no solo para Israel. En realidad, el día del Señor o el día de Jehová, caracterizada por ser día de ira, de retribución, de castigo, ¿no?, hace referencia al tiempo de la tribulación. Es decir, 7 años de juicios que Dios ha de derramar sobre esta tierra. Todo esto previo a la segunda venida del Señor Jesucristo. En Sofonías capítulo 1, los versos 14 al 18, vamos a dar lectura también a Sofonías capítulo 1, versículos 14 al 18. Dice la palabra: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia, de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. En realidad, aquel evento que el Señor Jesús anuncia como el rodear de ejércitos a la ciudad de Jerusalén, es también un anuncio de estos acontecimientos que vendrán en el tiempo de la tribulación, que el Antiguo Testamento señala que será por 7 años. 7 años. Eso lo encontramos en Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. En realidad designada como la semana número 70, porque hay 70 semanas en el programa de Dios para Israel, según Daniel 9, 24 hasta el 27. Ahora, las 69 semanas ya se han cumplido. Queda por cumplirse una semana, que es la semana número 70. Y esa semana, que representan 7 años, una semana de años, que serían 7 años, representa un tiempo de juicios que también lo describe Apocalipsis desde el capítulo 6 hasta casi el final del capítulo 18. Sí, es tiempo de juicio, es de ira, es de retribución, es de castigo, es de muerte, es de dolor, es de juicio. Tiempo terrible que es insoportable. Será tiempo de retribución, venganza, ira por crímenes y por la incredulidad de su pueblo, pero también abarca a la humanidad entera. Hoy en día, todos nosotros nos indignamos por las injusticias hechas por muchas personas, inclusive desde las altas esferas de autoridad hasta el último
Hasta el último habitante del país comete todo tipo de injusticias y de maldad. Y uno se pregunta, ¿y dónde están los jueces? ¿Y dónde está la justicia? ¿Por qué no se ejecuta juicio y justicia? Pero no hay tal cosa. Y uno queda frustrado pensando, qué triste que los jueces no puedan ejecutar justicia y juicio. Qué lástima que aquellas personas que manejan, administran justicia, no cumplen con sus deberes para con la patria. Y es así, uno se queda con esos pensamientos, con esas dudas, con esas preguntas. Pero aquí encontramos que Dios, el justo juez, no va a dejar pasar por alto ninguna culpa, ningún delito, ninguna transgresión de la ley. Cada ser humano va a tener que sufrir, soportar el juicio por toda su maldad, por toda violencia, por toda injusticia, por todo crimen y aún por su incredulidad. Así que será tiempo tremendo. El Señor Jesús explica, será tiempo de retribución. Sí, Dios tiene que retribuir. Dios no puede dejar de esta manera. Dios no dejará impune tanta maldad de los seres humanos. Pero también, volviendo a Lucas, capítulo 21, en el versículo 23, dice en la segunda parte, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Será tiempo de calamidad o necesidad. Otra vez se cuenta la historia de que este tiempo fue tremendamente calamitoso. Cuando Roma, más bien el ejército romano, rodeó la ciudad de Jerusalén, siendo que estuvo tantos meses asediando a la ciudad, entonces hubo hambre tal que la gente buscaba hasta en las cloacas algo para llevarse a la boca. Algo tan terrible, calamidad, necesidad increíble, y el Señor lo anunció. Pero les digo, reitero otra vez, lo que aconteció el año 70 es nada más una sombra de lo que ha de acontecer todavía en el futuro, en aquel periodo llamado de la tribulación, durante 7 años que ha de acontecer en este mundo. Pero también, cuando miramos en Lucas capítulo 19, los versos 43 y 44, el Señor Jesús dijo así: porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ahora, esto es algo muy triste y penoso, que Israel, las autoridades religiosas, no pudieran discernir, no pudieran ver, reconocer los tiempos. El tiempo de Dios. Había llegado el tiempo de la venida, el cumplimiento de esa promesa de Dios de que enviaría al Mesías príncipe, al Mesías rey, el rey de Israel. Pero Israel no lo tomó en cuenta, no conoció el tiempo, no percibió. Y cuando el Mesías estuvo en medio de ellos, lo despreciaron, hicieron burla y escarnio, dijeron cosas ofensivas contra el Hijo de Dios, el Mesías, que había venido a su pueblo. ¡Qué triste! Entonces será tiempo
de cumplimiento de la profecía. El Señor lo anunció. Él dijo que estas cosas acontecerían por causa de su incredulidad, porque no conocieron el tiempo de su visitación. ¿Saben? El Señor Jesucristo, de una manera muy especial, preciosa, gloriosa, visitó al pueblo de Israel. Él caminó por las calles polvorientas, pedregosas, por los caminos de Israel. Él visitó ciudad tras ciudad y los campos y las aldeas predicando el mensaje de Dios. Pero Israel, aún viendo las maravillas que hacía sus manos, como al pronunciar una palabra Él hacía maravillas, Él podía levantar al muerto, Él podía sanar con un toque a un leproso, limpiar de su lepra, hacer tantas y tan innumerables maravillas y señales portentosas. Israel no los reconoció. No conoció que el Señor, que Dios les estaba visitando en la persona del Hijo amado de Dios. No conoció, no entendió, no percibió en su mente. Estaba ciego, estaba vendado a la realidad de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y entonces esto también debe tener su retribución. Leamos en Zacarías capítulo 14. Zacarías 14. Y leyendo algunos versículos, el verso 2 y el versículo 11 solamente dice: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Versículo 11, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Fíjense que el profeta Zacarías está anunciando 2 etapas de la vida de la ciudad de Jerusalén. La primera, asediada, conquistada, destruida, ultrajada por ejércitos de las naciones. Cuando en la Biblia encontramos la palabra naciones, normalmente se refiere a los gentiles, a los pueblos gentiles, o sea, a los pueblos que no pertenecen a la nación de Israel. Y como vemos en la historia, sabemos que Israel fue rodeada por el ejército, por un ejército gentil, como es Roma, el ejército romano. Pues la profecía tenía que cumplirse. La palabra del Señor no puede quedar sin cumplimiento. La palabra de Dios sí o sí tiene cumplimiento en el tiempo y el periodo de tiempo que Dios dispone en su soberana voluntad. Así leemos también en Malaquías capítulo 3 y versículo 1. Malaquías 3:1. He aquí, dice, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora bien, el Señor vino, pero su pueblo no lo reconoció, ni lo recibió. Les decía que en Zacarías encontramos esas 2 etapas de la nación de Israel. Por una parte, de asedio, de destrucción, de violencia, de violaciones, maltrato y muerte. Pero luego dice que será una ciudad segura para siempre. Por supuesto, eso habla de la gloria venidera. Cuando todo ese tiempo terrible haya pasado, cuando el Señor Jesucristo ya haya regresado y entonces reine sobre el mundo,
teniendo como capital de su reino, como centro de su reino, y teniendo su trono en la ciudad de Jerusalén. Por supuesto, Jerusalén será una ciudad donde se pueda vivir permanentemente y con plena seguridad. Y como dice aquí en Malaquías 3:1, el Señor vendrá súbitamente a su templo. El Señor vendrá súbitamente, así, inesperadamente a su templo. Cuando el Señor Jesucristo venga, vendrá desde el oriente, vendrá con poder y gloria, e ingresará a la ciudad de Jerusalén por aquella puerta dorada, como se llama hoy, y que esa puerta actualmente está cerrada completamente. Nadie puede entrar ni salir, porque es solo una pared, pero se puede notar el arco. Un arco que indica que esa es la puerta dorada o la puerta oriental, como también se la conoce. Por allí ingresará el Señor Jesús a la ciudad de Jerusalén. Esto será tremendo, será tiempo de cumplimiento de la profecía. Así que, como vemos que el Señor Jesús explica el porqué de la muerte y el cautiverio de su pueblo y el sufrimiento también posterior de las mismas naciones. Será tiempo de retribución, venganza, ira por crímenes y por la incredulidad de su pueblo. Será tiempo de calamidad o necesidad, porque estará la ciudad asediada por varios meses, donde faltará el alimento, donde no tendrán qué comer, cómo alimentarse. Pero será tiempo del cumplimiento de la profecía. Cuando Dios habla, sí o sí se tiene que cumplir lo que Él dice. ¿Saben? Josefo otra vez dice que 1.100.000 muertos hubieron por aquel asedio, por aquella destrucción que sufrió la ciudad de Jerusalén. 1.100.000 personas murieron. 97.000 personas fueron llevadas como esclavos. Bueno, continuará siendo hollada por los gentiles, como leemos en Lucas. En Lucas, volvamos al Evangelio de Lucas, capítulo 21, el Señor Jesús hace referencia al tiempo de los gentiles. En el último versículo dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora, el tiempo de los gentiles se refiere a aquella ocasión cuando Israel es llevada como nación cautiva por Babilonia el año 521 a.C. por los gentiles. Bueno, o sea, los gentiles todavía tienen control sobre Jerusalén. Y eso todavía va a seguir hasta el retorno del Señor Jesucristo, cuando Él conquiste, domine, recupere total y completamente todo el territorio israelí. Todo el territorio israelí. Y los que quieran habitar, no siendo judíos, tendrán que convertirse al Señor, aceptar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Señor Jesucristo. Ahora bien, para concluir esta meditación, esta palabra del Señor, como creyentes podemos confiar que la palabra del Señor se cumple. Como dice Pedro el apóstol, en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 25, dice el apóstol, citando una profecía del Antiguo Testamento, respecto a la palabra de Dios, dice así, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. Nosotros podemos confiar que la palabra del Señor se cumple. Personas pueden rechazar, hay muchas personas que rechazan y se burlan y se mofan y se ríen de la palabra de Dios que nosotros los creyentes leemos, creemos y procuramos practicar. Pueden rechazar, pero la historia demuestra que la palabra de Dios es infalible y plenamente confiable. Además,
debemos recordar que nosotros podemos confiar que no estamos solos. En los peores momentos de aflicción, de dificultad y aún angustia, tenemos la compañía preciosa de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 28:20, cuando el Señor Jesús pronunció la gran comisión, cuando Él se despidió de sus discípulos y les dijo que deberían ir a todas las naciones para ser discípulos, bautizándoles, enseñándoles a obedecer todo lo que Él ha mandado. Finalmente dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros. Podemos confiar que no estamos solos. Como el salmista decía: aunque mi padre y mi madre me dejaran, el Señor no dejará de pensar en mí. Es más, el Señor no me abandonará. Él continuará a mi lado. Él seguirá conmigo, fortaleciéndome, animándome. Así que podemos confiar que no estamos solos. Pero por otra parte, podemos confiar que no seremos destruidos. ¿Qué significa esto? Podemos confiar que no seremos destruidos. Sí, precisamente esta es la promesa del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 10, versículo 28, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, y esta palabra también es para nosotros los que creemos en Él: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No debemos tener temor a los que quieran destruirnos físicamente. Nuestro cuerpo puede ser lastimado, herido, torturado y aún muerto, pero nuestra alma no puede ser muerta, porque estamos en las manos poderosas de nuestro Señor. Así leemos también que el Señor Jesucristo, como lo registra Juan, el evangelista Juan, en su capítulo 10 del Evangelio, dice el verso 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que nosotros tenemos esa plena confianza de que aunque pudiésemos ser destruidos físicamente, nuestra alma no va a ser destruida. Amigo, un gran peligro se avecina a tu vida: morir sin esperanza de la vida eterna. Esta es una verdadera tragedia, morir sin esperanza de la vida eterna, cuando actualmente, ahora mismo, el Salvador, Jesucristo, el Señor, está ofreciendo salvación, perdón, vida eterna a cualquier persona. A cualquier persona que, reconociendo su pecaminosidad, sus muchas faltas, sus incontables pecados de toda su vida, decide creer de corazón de que Jesucristo, el Hijo de Dios, cargó sus pecados allí en la cruz. Nuestros pecados, mis pecados, y usted debería decir también los míos, sobre su cruz, allí cuando Él murió en el monte de la calavera. Cuando el Señor Jesús, más bien cuando Juan el Bautista habló a los judíos, a las autoridades judías, Él tenía un mensaje fuerte, duro, un mensaje poderoso de llamado al arrepentimiento, de llamado a la conversión, al retorno a Dios. Y entonces les hizo una pregunta. Al ver, dice, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó el camino para escapar de la ira que se avecina? Y en esta ocasión también, estimado amigo, yo te pregunto, ¿sabes cuál es el camino de escape para huir de la ira que viene? ¿Sabes cómo puedes huir
de la descarga de la ira de Dios que se avecina? Qué lindo que la palabra del Señor siempre tiene respuesta a nuestras preguntas. En 1 Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo, al escribir a los creyentes en la ciudad de Tesalónica, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Qué preciosa palabra del Señor que tenemos ahora. Si bien la ira de Dios viene, se aproxima, se avecina y se va a descargar, primeramente en Israel y después sobre toda la tierra, sobre todo el mundo. Pero hay una manera de escapar, como Juan les preguntó a los fariseos y a los saduceos: ¿quién les enseñó a huir, a escapar de la ira venidera? Pues nosotros aprendimos que la manera de huir de la ira venidera es convirtiéndonos, dejando los ídolos, dejando todo aquello que reemplaza a Dios, todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón, deshaciéndonos, despojándonos de todas esas cosas, volvernos, convertirnos, dar un giro total hacia Dios. Y entonces dice: para servir al Dios vivo y verdadero. Esta es la manera de poder huir de la ira venidera. Jesucristo nos libra de la ira venidera. Él es quien hace escaparnos, nos hace huir de la ira venidera. Y además, ninguna tragedia puede apartar al creyente del amor de Dios. Esto es lo que afirman las Escrituras. Así que confías que aunque fueras destruido físicamente, nadie destruirá tu alma. Pues si esta es la confianza que deseas tener, necesitas reconocer: la ira de Dios se aproxima. Y ciertamente tú mereces la ira de Dios por causa de tus pecados. Sin embargo, Dios te ofrece una salida, un escape, mediante el Señor Jesucristo, que tomó tu lugar en la cruz, cargó tus pecados, para que tú pudieras gozar, disfrutar del perdón de tus pecados, de la salvación de tu alma y de la vida eterna. Un día de tempestad se cuenta que el evangelista Carlos Wesley estaba contemplando desde su ventana afuera una tremenda tempestad que se desató, y las ramas de los árboles eran movidas con toda fuerza. Una alondra luchaba desesperadamente, no tenía dónde posarse, y entonces voló y se introdujo a través de la ventana y se metió en el seno de Wesley. Wesley lo dejó allí hasta que pasó el peligro. Y pasada la tormenta, la dejó en libertad y se sentó enseguida a escribir algunas estrofas de este precioso himno, cuya letra dice así: otro asilo ninguno hay. Indefenso acudo a ti, mi necesidad me trae, porque mi peligro vi. Solamente en ti, Señor, creo hallar consuelo y luz. Vengo lleno de temor a tus pies, Señor Jesús. Estas son las palabras que deberías pronunciar ahora mismo y venir al Señor Jesús y aceptarlo como el Salvador de tu preciosa alma. Amén. Gracias a Dios por la palabra que ha sido expuesta en esta noche. Hemos tenido la oportunidad de escuchar una vez más la palabra de nuestro Señor. Esperemos que en casa podamos reflexionar sobre lo que hemos escuchado. El día de mañana vamos a continuar con nuestras conferencias, así que queremos invitarle a que sea parte, comenzando con la primera reunión a las 9 de la mañana, la Cena del Señor. Posteriormente tenemos a las 10 la reunión central, continuando con el tema de nuestra conferencia, Maranata, el Señor viene pronto. Así que los invitamos a que sean parte también
de la continuación de nuestra conferencia. Acompáñenme a orar para terminar este tiempo, hermanos. Vamos a orar. Querido Dios, te damos muchas gracias por tu palabra expuesta en esta noche. Gracias, Señor, porque eres la esperanza que tanto anhelamos, porque no hay otra cosa, no hay otra persona al cual podamos acudir cuando la situación está bien conflictiva. Y el día de hoy queremos agradecerte, el día de hoy queremos entregarte nuestra vida, sabiendo que no hay nadie más a quien podamos acudir. Gracias por el Señor Jesucristo, quien se entregó en la cruz por nosotros. En el nombre de aquel que murió por nosotros, oramos en esta noche. En el nombre de Jesús, amén.